Adam Smith. El padre de la economía. El hombre que convirtió la economía en una verdadera disciplina científica, cuyos pensamientos avivaron las llamas de la revolución industrial y moldearon el sistema económico que hoy domina el mundo. Más de 250 años después de su obra maestra, cuyo nombre completo es, Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, sus ideas siguen siendo el centro de todos los debates más importantes. Desde la célebre y tantas veces incomprendida mano invisible, hasta su férrea defensa del libre mercado, Adam Smith no solo descifró la naturaleza de la riqueza, sino que influyó para siempre la forma en que la humanidad la persigue. Precisamente por eso, porque sus ideas constituyen la base intelectual del sistema económico actual, resulta fundamental conocer en profundidad uno de los conceptos más importantes de la obra de Adam Smith, el cual según él era una de las principales causas de la riqueza de las naciones. La división del trabajo. Entender el pensamiento puro de Smith sobre la división del trabajo es viajar al origen. Es comprender, desde la raíz misma, cómo funciona, y bajo qué promesas se construyó, el complejo sistema económico que hoy damos por sentado. En el primer capítulo de La riqueza de las naciones, titulado De la división del trabajo, Adam Smith abre con una afirmación clara. El mayor progreso en las capacidades productivas del trabajo, y la mayor parte de la destreza, habilidad y juicio con que se dirige o se aplica en cualquier lugar, parecen haber sido efectos de la división del trabajo. Smith sostiene que la división del trabajo es, con mucho, la principal causa del enorme aumento en la productividad de las naciones. Según Smith será más fácil comprender las consecuencias de la división del trabajo, en la actividad global de la sociedad, si se observa la forma en la que opera en algunas manufacturas concretas. Se supone habitualmente que la división del trabajo está más desarrollada en actividades de poca relevancia, no porque efectivamente lo sea más que en otras de mayor importancia, sino porque en las manufacturas donde se satisfacen pequeñas necesidades, a un número pequeño de personas, la cantidad total de trabajadores será inevitablemente pequeña, y los que trabajan en todas las diferentes tareas de producción, serán fácilmente observados. Por el contrario, en las grandes industrias que cubren las necesidades de grandes masas, cada rama de la producción emplea tan enorme cantidad de trabajadores, que es imposible reunirlos a todos en un mismo taller. Por lo tanto, aunque en las grandes industrias el trabajo puede estar realmente dividido, en un número de etapas mucho mayor que en las labores de menor envergadura, la división no llega a ser tan evidente y ha sido por ello menos observada. Para ilustrarlo, Smith nos invita a mirar una industria de pequeña escala, pero donde la división del trabajo se manifiesta con absoluta claridad. La célebre fabricación de alfileres. Un trabajador no preparado para esta actividad, en la que la división del trabajo ha convertido en un quehacer específico, no familiarizado con el uso de la maquinaria empleada en ella, cuya invención probablemente derive de la misma división del trabajo, podrá con su mayor esfuerzo, hacer un alfiler por día. Pero en la forma en que esta actividad es llevada a cabo, desde tiempos de Adam Smith, no era solo un oficio particular, sino que ha sido dividido en un número de ramas, cada una de las cuales es por sí misma un oficio particular. Un hombre estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto lo afila, un quinto lo lima en un extremo para colocar la cabeza. El hacer la cabeza requiere 2 o 3 operaciones distintas. El colocarla es una tarea especial y otra el esmaltar los alfileres. Hasta el empaquetarlos es por sí mismo un oficio. Y así la producción de un alfiler se divide hasta 18 operaciones diferentes, que en algunas fábricas llegan a ser ejecutadas por manos distintas, aunque en otras, una misma persona pueda ejecutar 2 o 3 de ellas. Smith observó una pequeña fábrica de este tipo, en la que solo había 10 trabajadores y por lo tanto cada uno tenía a su cargo 2 o 3 operaciones y aunque eran muy pobres, y no poseían la maquinaria adecuada, si se esforzaban, podrían fabricar entre todos, 48.000 alfileres al día, con lo que puede afirmarse que cada trabajador, como responsable de la 10ª parte de los 48.000 alfileres, fabricaba 4.800 alfileres diarios. Si los trabajadores hubieran trabajado independientemente, y por separado, es imposible que cada uno fuese capaz de fabricar 20 alfileres diarios, y quizá ni hubiese podido fabricar ni uno, es decir, ni la 240ª parte, y quizás ni siquiera las 4.800ª parte de lo que son capaces de hacer como consecuencia de una adecuada división y organización de sus diferentes operaciones.
En todas las demás artes y manufacturas las consecuencias de la división del trabajo son semejantes a la que se dan en esta industria tan sencilla. De todas formas, la división del trabajo ocasiona en cada actividad, en la medida en la que puede ser introducida, un incremento proporcional en la capacidad productiva del trabajo. Como consecuencia de este progreso, ha tenido lugar una clara separación de los diversos trabajos y oficios, separación que se desarrolla con mayor profundidad en aquellos países que disfrutan de un mayor grado de laboriosidad y progreso. En toda sociedad avanzada, el agricultor es solamente agricultor, y el manufacturero es solamente manufacturero. Además, la tarea requerida para producir cualquier manufactura se divide casi siempre entre un gran número de manos. ¿Cuántos oficios diferentes intervienen en la industria del lino o de la lana? Desde quienes cultivan la planta o cuidan el vellón del ganado, hasta los hilanderos, tejedores, tintoreros, aprestadores y blanqueadores. Sin embargo, Smith señala que la naturaleza de la agricultura no permite una subdivisión del trabajo tan profunda como en las manufacturas, ni una separación tan completa entre las distintas tareas. Es imposible separar tan claramente la labor del ganadero de la del cultivador, como se separa la del carpintero de la del herrero. El hilandero suele ser una persona distinta del tejedor, pero quien ara, rastrilla y cosecha suele ser frecuentemente la misma persona. Además, como las labores agrícolas cambian según las estaciones del año, es imposible que un hombre se dedique permanentemente a una sola de ellas. Esta imposibilidad de realizar una separación tan profunda y completa del trabajo en la agricultura es, según Smith, la principal razón por la cual el progreso en la productividad agrícola no suele avanzar al mismo ritmo que en las manufacturas. Las naciones más ricas superan claramente a sus vecinas tanto en agricultura como en industria, pero su superioridad es generalmente mucho más notable en esta última. Sus tierras suelen estar mejor cultivadas y producen más en proporción a su fertilidad natural. Sin embargo, esta superioridad en agricultura no es tan grande como la que logran en la industria. Por esta razón, el cereal de un país rico no siempre es más barato que el de un país pobre, aun teniendo la misma calidad. El trigo de Polonia, por ejemplo, suele ser más barato que el de Francia, a pesar de que Francia es un país mucho más rico y avanzado. De igual forma, el grano francés compite en precio con el inglés, aunque Inglaterra esté por delante en riqueza. Las telas de seda francesas son superiores y mucho más baratas que las inglesas, a pesar de que Inglaterra es un país más rico y avanzado. Según Smith, esto ocurre porque la manufactura de la seda no se adapta tan bien al clima de Inglaterra como al de Francia, especialmente bajo los altos aranceles que en ese entonces gravaban la importación de seda en bruto. Por el contrario, la ferretería y los paños ordinarios de lana ingleses superan claramente a los franceses, tanto en calidad como en precio. Mientras tanto, en Polonia prácticamente no existía industria alguna, salvo unas pocas manufacturas domésticas rudimentarias sin las cuales ningún país puede subsistir. Este gran incremento en la cantidad de trabajo que un mismo número de personas puede realizar como consecuencia de la división del trabajo, se debe a tres circunstancias diferentes. Primero, al aumento de la destreza de cada trabajador individual. Segundo, al ahorro del tiempo que normalmente se pierde al pasar de una tarea a otra. Y tercero, a la invención de un gran número de máquinas que facilitan y abrevían el trabajo, permitiendo que un solo hombre haga el trabajo de muchos. En primer lugar, el aumento de la habilidad del trabajador necesariamente multiplica la cantidad de labor que puede realizar. Cuando la división del trabajo reduce la ocupación de cada hombre a una sola operación sencilla y convierte esa operación en el único empleo de su vida, la destreza del trabajador aumenta de manera extraordinaria. Un herrero común, aunque esté acostumbrado a manejar el martillo, si nunca ha fabricado clavos, difícilmente podrá hacer más de 200 o 300 clavos al día, y además de muy mala calidad. Un herrero que está habituado a fabricar clavos, pero cuya ocupación principal es otra, con gran esfuerzo apenas logrará hacer entre 800 y 1000 clavos diarios. Sin embargo, Adam Smith dice haber visto a muchachos menores de 20 años, cuya única ocupación había sido siempre fabricar clavos, ser capaces de producir más de 2300 clavos por día cuando se esforzaban. Y esto es notable, porque la fabricación de clavos no es en absoluto una de las operaciones más simples. Una misma persona debe soplar los fuelles, avivar o moderar el fuego, calentar el hierro, forjar el cuerpo del clavo y, finalmente, formar la cabeza, cambiando de herramientas en cada paso. En cambio, cuando las diferentes operaciones se subdividen en tareas mucho más simples, la destreza de quien dedica toda su vida a una sola de ellas aumenta enormemente.
La velocidad que alcanzan algunas de estas operaciones supera con creces lo que la mayoría de las personas creería posible para la mano humana. En segundo lugar, la ventaja obtenida mediante el ahorro del tiempo que habitualmente se pierde al pasar de un tipo de trabajo a otro es mucho mayor de lo que a simple vista podríamos imaginar. Es imposible cambiar con rapidez de una clase de labor a otra que se realiza en un lugar diferente y con herramientas distintas. Un tejedor campesino que además cultiva una pequeña granja pierde un tiempo considerable al pasar continuamente de su telar al campo y del campo de vuelta al telar. Aunque dos actividades se realicen en el mismo taller, la pérdida de tiempo sigue siendo notable. Es habitual que un hombre haraganee un poco cuando sus brazos cambian de una labor a otra. Cuando inicia una nueva tarea, rara vez pone toda su atención de inmediato. Su mente suele estar distraída y, durante algún tiempo, está más bien disperso que realmente ocupado con diligencia. La costumbre de haraganear y de trabajar con indolente descuido, que adquieren necesariamente todo trabajador rural obligado a cambiar de ocupación y de herramientas cada media hora, y a aplicar sus brazos en 20 formas diferentes a lo largo del día, termina volviéndolo lento, perezoso e incapaz de realizar ningún esfuerzo vigoroso, incluso en las circunstancias más apremiantes. Por lo tanto, independientemente de sus deficiencias en destreza, esta sola causa basta para reducir de manera considerable la cantidad de trabajo que un hombre puede realizar. En tercer y último lugar, todo el mundo percibe cuánto facilita y abrevia el trabajo la aplicación de una maquinaria adecuada. Ni siquiera es necesario poner ejemplos. Sin embargo, Smith observa que todas esas máquinas que tanto facilitan y acortan las tareas derivan originalmente de la división del trabajo. Es mucho más probable que los hombres descubran métodos más idóneos y expeditos para alcanzar un objetivo cuando toda la atención de su mente está dirigida hacia ese único fin, que cuando se disipa entre una gran variedad de cosas. Gracias a la división del trabajo, la atención de cada hombre se dirige naturalmente hacia un solo y simple objetivo. Por eso es lógico esperar que, tarde o temprano, alguno de los ocupados en una rama específica del trabajo descubra métodos más fáciles y prácticos para realizar su tarea, siempre que la naturaleza de esa tarea lo permita. De hecho, una gran parte de las máquinas utilizadas en las industrias donde el trabajo está más subdividido fueron inventadas originalmente por operarios comunes. Al estar cada uno dedicado a un quehacer muy simple, su mente se concentraba en encontrar formas más rápidas y fáciles de llevarlo a cabo. Quien esté habituado a visitar estas manufacturas habrá visto con frecuencia máquinas muy útiles inventadas por esos mismos operarios para facilitar y acelerar su labor particular. Smith relata un ejemplo famoso. En las primeras máquinas de vapor, se empleaba permanentemente a un muchacho para abrir y cerrar alternativamente la válvula que comunicaba la caldera con el cilindro, según subía o bajaba el pistón. Uno de estos muchachos, al que le gustaba jugar con sus compañeros, observó que atando una cuerda desde la manivela de la válvula hasta otra parte de la máquina, ésta se abría y cerraba automáticamente. De esta forma, quedaba libre para divertirse con sus amigos. Así, uno de los mayores perfeccionamientos registrados en la máquina de vapor desde su invención fue el descubrimiento de un simple muchacho que solo deseaba ahorrar su propio trabajo. Sin embargo, no todos los avances en la maquinaria han sido inventados por quienes las utilizan directamente. Muchos han surgido del ingenio de los fabricantes de máquinas, una vez que la fabricación de maquinaria se convirtió en una profesión especializada. Otros han sido obra de aquellos a quienes llamamos filósofos o especuladores, hombres cuyo oficio no es hacer nada en particular, sino observarlo todo, y que, por esa misma razón, son capaces de combinar ideas y capacidades de objetos muy lejanos y diferentes. Así como cualquier otra labor, la filosofía y la especulación también se han dividido en un gran número de ramas distintas. Cada filósofo se dedica a una parte específica del conocimiento, y esta subdivisión aumenta su destreza y ahorra tiempo, permitiendo que la ciencia avance con mayor rapidez y profundidad. Es esta gran multiplicación de oficios y profesiones, fruto de la división del trabajo, la que genera, en una sociedad bien gobernada, esa riqueza universal que llega incluso a los estratos más bajos de la sociedad. El trabajador más humilde produce mucho más de lo que necesita para sí mismo. Como todos los demás se encuentran en la misma situación, puede intercambiar el excedente de su trabajo por una gran cantidad de bienes producidos por otros. De esta forma, una abundancia general se difunde por todos los estratos de la sociedad. Si observamos con atención la condición de un artesano o jornalero común en un país civilizado y próspero, descubriremos algo asombroso. La chaqueta de lana más sencilla que lleva puesta es el resultado del trabajo combinado de una multitud de personas.
El pastor, el esquilador, el cardador, el tintorero, el hilandero, el tejedor, el batanero y el sastre todos deben unir sus oficios para completar algo tan ordinario. Y eso es solo el comienzo. ¿Cuántos mercaderes y transportistas han movido esos materiales de un lugar a otro? ¿Cuántos armadores, marineros y fabricantes de velas han participado para traer tintes desde los rincones más remotos del mundo? Incluso las tijeras con las que el pastor esquila la lana requieren el trabajo de mineros, fundidores, herreros, carboneros y muchos otros. Si examinamos cada prenda de ropa, sus zapatos, su cama, sus utensilios de cocina, el vidrio de su ventana, comprenderemos que, sin la cooperación de miles de personas, el individuo más insignificante de un país civilizado no podría disfrutar de las comodidades que hoy consideramos normales y sencillas. Es cierto que, comparada con el lujo extravagante de los ricos, su condición parece muy humilde. Sin embargo, también es verdad que las comodidades de un príncipe europeo no superan tanto a las de un campesino laborioso, como las de este campesino superan a las de un rey africano, amo absoluto de las vidas y libertades de 10.000 salvajes desnudos. La especialización cambió el destino de la humanidad para siempre, pero esto nos deja ante una pregunta mucho más profunda. Si la división del trabajo es tan perfecta y genera tanta riqueza, ¿de dónde nació? ¿A qué genio de la historia se le ocurrió sentarnos a todos a cooperar? ¿Y por qué algunas naciones lograron dividir sus industrias y volverse ricas, mientras que regiones enteras del planeta se quedaron estancadas en la pobreza? La respuesta a este misterio es tema para nuestro próximo video, donde exploramos los capítulos 2 y 3 de La riqueza de las naciones. Si te sirvió o te gustó, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de mi primer video. De verdad significa mucho para mí. Nos vemos en el siguiente capítulo de La riqueza de las naciones.